Haydn y otros autores. El día de hoy es martes 22 de enero del 2013 y lo que no pude hacer ayer por cuestión de que el servidor ni servía tanto, sino que me dejó sin cumplir este compromiso con todos ustedes, voy a hablar de cocina. Miren ustedes, no de mi caso particular, que por cuestión de que en mi pueblo, mis gentes, tenían una mentalidad machista y ni siquiera sabían el daño que estaban haciéndole a las criaturas, me echaban afuera en cuanto yo entraba a la cocina. Decían, los hombres en la cocina huelen a caca de gallina. Y ahí va para afuera el chamaco que se aventuraba a entrar a la cocina. Y entonces no supe cocinar absolutamente nada. No conozco ni el arte de hacer un café, no lo digo con orgullo, me da vergüenza de esta limitación mía. Lo único que ya logré, y esto es un triunfo, caramba, es guisar un par de huevitos. Lástima que imposible lo habéis dejado para vos y para mí. Ni al Rosco le gustan mis condenados huevitos fritos que de vez en cuando le ofrezco, porque para mí son incomibles. Bueno, así que no voy a referirme a un arte que no domino, pero en serio, ni siquiera para hacer café. Soy un atenido a la señora que me hace el alimento, a la madre de mi hijo cuando viene a auxiliarme, de mi hija, perdón, cuando viene a auxiliarme. Mientras tanto, yo sobrevivo a puros huevitos, pero eso sí, mal hechos y todo, pero que me dan de comer. Bueno, una vez hecha la aclaración, hoy voy a referirme a lo que ocurrió con cierto maestro mío de teoría política y muy buen cocinero por afición. Se apasiona por enfrentarse al fogón y aderezar una carne y mezclar vinagres y aceites y combinar el recaudo con la vinagreta aquella, y como buen maestro e investigador tiene también la manía de hurgar en viejos recetarios de la abuela y en libros de cocina internacional, y en todos ellos experimentar con los platillos típicos de regiones, pues para nosotros exóticas. Pues sí, pero no. Qué desilusión con la receta de guiso de la Rusia antigua, que según esto era el preferido de Catalina, la zarina de todas las Rusias, aquella mujer ninfómana, aquella mujer que gozaba del sexo hasta la náusea, por más que se ha desmentido que su muerte haya sido consecuencia de un ayuntamiento con un caballo. Todo esto es asunto de querer desmedrar la figura de una mujer, de una varona que fue grandísima, la zarina de todas las Rusias. Bueno, pues que el maestro se entusiasmó con las exigencias, con las excelencias del aroma y sabor que pregonaba el libro. Esa tarde, según me dijo, se embrocó el mandil, abrió el antiguo libro de recetas rusas, lo colocó junto a la estufa, y esto fue seleccionar los ingredientes en la exacta proporción según las instrucciones del recetario: queso, huevos,
crema, vino tinto, leche de vaca, aceite de oliva, en fin, todo lo que exigía la receta de Marras. Y entonces, ya teniendo todos los ingredientes en la cacerola, a batir huevos y harina, a agregar los ingredientes y al fuego los minutos exactos que decía la receta, y a esperar, gozando por anticipado con la sorpresa que aquel mediodía daría a todos sus invitados, con una comida que degustaba nada menos que la zarina de todas las Rusias, la susodicha Catalina. Y de nueva cuenta, pues sí, pero no, que una vez transcurrido el tiempo preciso, apagó el fuego, sacó el guiso y válgame, un engrudo de ingrato sabor y tufo pestilente. Con más cuidado repitió la operación, siempre de acuerdo a las instrucciones del recetario. Y en la segunda vez, nueva desilusión. ¿Y qué hacer? Se sintió frustrado como cocinero por afición, pero de muy buen talante, de muy buen nivel. Se sintió apesarado, triste, frustrado, y echó el bodrio a la basura y, tratando de descifrar el misterio del fracaso, se sentó en la posición del pensador, pero allá afuera del baño, se sentó pensando, nomás pensando, y decía, pues que mi poca destreza, mi falta de habilidad como cocinero, yo que creía que era de lo mejor, y que la solución, me dijo el maestro, se la vino a dar su compañera en cuanto ella regresó de la UNAM. Él, pesaroso, le contó el fracaso, repetido, le contó su fracaso, y que mirando el recetario, canturreaba, tú serás mi último fracaso. ¡Qué sangrón! Eso no es cierto. Y entonces le contó, repito, a la compañera catedrática de la UNAM lo que le había ocurrido con el guiso aquel, con el fracaso del guiso. Y dijo, fallé como cocinero. No, le dijo la catedrática aquella, no eres tú el que falló, le dijo. Para hornear ese guiso, la receta es precisa y te exige queso auténtico, auténtica leche de vaca, vino tinto legítimo, como también la mantequilla y demás ingredientes. ¿Crees tú que eso que te vendieron en el súper es vino tinto, queso, leche y aceite legítimos? Entendí entonces, me dijo el maestro, entendí la moraleja de lo que me había ocurrido. Bueno, le dije, pero pues como a mí no me interesa nada esto de hacer un guiso estilo que le guste a Catalina la Grande, yo no tengo relación ni con Catalina la Pequeñita, mi única es otra cosa. Y también le gusta comer, y come bien y come mucho, pero eso es asunto que no les interesa a ustedes. Entonces, le dije, pero pues eso del guiso a mí no me importa, no me interesa. Y dice, claro que sí, piénsale, o no te dice nada lo que te acabo de contar, entonces será una lástima y habré perdido mi tiempo. ¡Ájale!
ya pensándolo, le dije al maestro, se me ocurre en el lenguaje que utilizamos tanto los políticos como las masas sociales. Las palabras embozadas que esos utilizan llegan a nosotros, que las fermentamos, o quizá es nuestra forma de hablar tan enrevesada la que llega hasta ellos, que magnifican ese horror del lenguaje embustero, o ellos toman nuestra forma de hablar o nosotros la de ellos, pero lo de ellos es puro embuste, lo nuestro es cantinfleo. Ahora sí que digo, ¿cómo se llama esto? Digo, bueno, ¿cómo se llama? Ahora sí que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, ¿y qué más? Todo la serie de palabras enredadas, que es pura agua de borrajas, esas muletillas infames del ¿sabes qué? Lo que pasa es que, ahora sí que, me cae, ¿cómo se llama? De repente, ¿no? O sea, digo, y luego el horror de a la brevedad, y de ropa casual, y de me voy de shopping. ¡Ah, qué vergüenza, qué vergüenza! Que nos humillen los gringos, bueno, pero que nosotros nos humillemos ante el gringo imaginando que somos parte de su cultura. Ya lo decía Benito Juárez, este es el sentido, aunque él lo decía en otra ocasión, en otro contexto, que nos venza el enemigo. Si tiene más capacidad, pues ¿qué vamos a hacer? Pero que nosotros le ayudemos, y es lo que hacemos, porque nos prendemos de la tele o de la radio comercial y de cómo hablan esos, y aprendemos ese horror. Ahora ya no es se aplican, sino aplican. Ahora no es se inicia, sino inicia. Ahora, qué manera de ensuciar el lenguaje. Y dice Octavio Paz, miren, para decirlo tal cual como él lo dijo, no lo tengo aquí, sí, cuando una sociedad se enferma, lo primero que se gangrena es el lenguaje. Y Chomsky, que de eso sabe muchísimo, se manipula de manera consciente el lenguaje para sembrar la confusión y evitar que se pueda percibir la realidad. El lenguaje es un vehículo del pensamiento. Si falsificas el lenguaje, falsificas el pensamiento. Porque, mis valedores, solo hay una manera de degradar permanentemente a la sociedad, y esto es destruir el verdadero lenguaje, el sentido prístino, el sentido limpio de nuestro lenguaje. Aquí están las expresiones de un presidente de México. ¿Cuál de ellos? Desde el que se estrena en Los Pinos, como el cual podremos decir, pues Ortiz Rubio, el famoso Nopalito, o Nopalitos, que algunos dicen que así le apodaban. Bueno, no voy a decir quién, para que ustedes imaginen al que les cuadra para este lenguaje en una de las presentaciones ante el Congreso de la Unión, y si no ante el Congreso de la Unión, arrimado acá, ya sea a un auditorio grande, ¿cómo se llama? El Auditorio Nacional, en fin, sea quien haya sido, oigan lo que dijo el individuo de Marras.
el presidente de México. La fuerza de nuestra democracia radica en la fuerza de la ciudadanía. México es hoy una nación de ciudadanos, una nación de mujeres y hombres libres. Una nación de ciudadanos, yo le diría, porque no lo tengo enfrente, al presidente de México, así que una nación de ciudadanos. Ha leído al clásico que pone como condición para que alcancemos esa categoría, que podamos darnos un gobierno al que obedecer como sus mandantes, o en otras palabras, como lo sintetizó el EZLN cuando era, ya no lo es, un gobierno que mande obedeciendo, así que un pueblo, una nación de ciudadanos. ¿Cómo no? Y otra más. La sociedad ahora es la protagonista de las grandes transformaciones de México. Su voz es expresión de la democracia que hemos construido. ¿Cómo ven? ¿Quién pudo haberlo dicho? Y siguen Bastos. La división de poderes se ha consolidado como el pilar de la nueva gobernabilidad democrática, como el principio para seguir avanzando por el camino de la unidad, la paz social, el bien común y la democracia. Estos condenados que le hacen los discursos a los presidentes. Democracia, yo digo a sus buenas mercedes, ¿saben ustedes realmente lo que es democracia? En nuestro taller de teoría política, el próximo sábado, posiblemente me enfoque a hablar de lo que es realmente la democracia, cuál de las democracias, claro que debe llevar un apellido, una, y dos, el referendo, el plebiscito, el mandato revocatorio, de todo esto que es una de las formas de conocer la teoría política, voy a hablar posiblemente el próximo sábado. Ahí los invito de 11 a 13, 2 horas. En el juglar, ¿saben ustedes dónde está? En Adolfo Prieto, qué sonso eres, compañero. En Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. No lejos, a unas 4 o 6 cuadras, de un horror de calle, a la que pudieron haber bautizado como Victoriano Huerta, como López de Santana, como Mocha Orejas, como Andrés Caletri, pero bautizaron como Juan Pablo II, válgame, pues en la Guadalupeín. Entonces, allí, todos los sábados, el próximo de 11 a 1, vamos posiblemente a hablar de esto, porque la línea va distinta. Estoy hablando del obrero frente al poder. Bueno, sigo con estas hermosas palabras. ¡Ah, qué delicia de palabras altisonantes que suenan alto! Hoy las grandes decisiones son producto del debate democrático y de la corresponsabilidad. ¿Qué presidente pudo haber dicho esto con justicia? Que hoy las grandes decisiones son productos del debate democrático y de la corresponsabilidad. Democracia, ya le tumbó el artículo la. ¿Por qué se vuelven defectuosos sus usos y costumbres al hablar? Hoy inicia. Como les digo, imagínense un letrero en una fonda. Aquí come.
¿Quién? Aquí come. Pues sí, pero ¿quién? Que aquí come. Aclárame quién. Bueno, aquí se come. Ahora sí te entiendo. Aquí se come, aquí se vive, aquí se habla, aquí se sufre, aquí se ama. Pero aquí ama ¿quién? Aquí sufre ¿quién? Ah, pues hoy inicia. ¿Quién? ¿Cómo somos tan deleznables, tan vulnerables, tan débiles que caemos? Oigo a los compas que se acercan a mí a hablar con la misma serie de disparates que se oyen en la radio comercial y en la tele. Bueno, así que democracia es sinónimo de libertad y hoy México vive un auténtico régimen de libertades. ¿Quién lo pudo haber dicho? Miren, les voy a dar un número telefónico: 56 52 00 26. Quien me diga qué presidente Lenguaraz estuvo, según él, manipulando a los que lo escuchaban con esta serie de mentiras exageradas, según él, porque los que estaban oyendo se codeaban y decían, oílo, te lo vendo, paguarachis que no tengo. Bueno, otra más del señor presidente. Las y los, válgame. Con decirlos son ella y él. Las y los mexicanos creemos en la fuerza del derecho, no en el derecho de la fuerza, válgame. Hemos convertido a la ley, no se dice a la ley solo es a cuando las personas, cuando se trata de hablar de personas, hemos convertido a Juan, a Pedro, pero no a la ley. Hemos convertido la ley, así sí, pero él dice, hemos convertido a la ley en el primer instrumento de gobierno y la mayor garantía de las libertades y derechos ciudadanos. Y sigue, pues imagínense nada más de lo que habla, de las tonterías, de cómo adereza sus mentiras. Tengo allí como 15 cuartillas. Pero un amigo mío, bueno, no amigo mío, pero valedor mío, al que quiero, al que aprecio, inclusive no les voy a decir su nombre, llegó a la PGR. De pronto fue el procurador de justicia, precisamente procurador de justicia del Distrito Federal, subiendo al podio a decir su primer discurso, prometió índice en alto. En 6 meses será sometida la delincuencia en el Distrito Federal. ¿Cuándo fue esto? 92, hace 21 años. A ver, del 92, 102, 112. Si no me equivoco, hace 20 años, cuando menos. En 6 meses será sometida a la delincuencia en el DF. En realidad esta no es el DF, es la Ciudad de México, pero en fin. Pero una vez que se bajaron del podio y cuando hablan ya fuera de su papel de gobernantes, cuando le achacaron a Humberto Moreira haber gastado tantísimo cuando gobernador del estado de Coahuila, dijo lo siguiente: ya no tenía enfrente el papel de estadista. Le dijeron, ¿por qué ese endeudamiento fuera de la ley? ¿Dónde están esos 40 y tantos mil millones? Y él dijo, Humberto Moreira,
Quien me acusó de enriquecimiento ilícito es un patán. ¿Qué les duele? ¿Qué problemas tienen? ¿Quién les paga? Lo desconozco. Dejen que me investiguen, que hagan sus tonterías. Son acciones de los oponentes para poner piedritas en el camino. No a mí, sino a mi partido. El PAN, claro, es el PAN el que lo acusa. El PAN, claro, detrás de las acusaciones en mi contra están quienes no han digerido sus derrotas electorales en el 2000 y 2006. Entonces no es... No, perdón. Me equivoqué. Con razón se me figuraba que Humberto Moreira estaba hablando más o menos bien. Humberto Moreira habló de manera más disparatada. No, este es un Manuel Mijares panista. No a mí, sino a mi partido, el PAN. Claro, detrás de las acusaciones en mi contra están quienes no han digerido sus derrotas, porque yo iba en camino de presidir la Internacional Demócrata y porque la biblioteca avanza y será una plataforma de promoción, de transparencia, honestidad, libertad y, por supuesto, democracia. Supongo que es la biblioteca Vasconcelos. Y finalmente, a ver, llegó a la presidencia, no sé si Ortiz Rubio o quién. Y lo primero, por supuesto, las promesas. Juró que iba a hacer lo siguiente. Llegando, programa para prevenir el delito, publicar ley de víctimas, homologar códices penales, cruzada contra el hambre. Cruzada, imagínense. Supieran lo que es una cruzada, no hubieran escogido semejante nombre. Cruzada contra el hambre. Seguro de vida a jefas de familia. Pensión a adultos mayores de 65 años. Reformar ley de educación, infraestructura, carretera y puertos, regreso de trenes de pasajeros, licitar 2 cadenas de TV abierta, más embrutecernos. Bueno, yo no veo televisión, pero a las masas sociales más agacharlas. Ordenar deuda de gobiernos locales, plan económico con déficit cero, decreto con plan de austeridad. ¿Qué más quieren? ¿Quieren más? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? La serie de promesas. No se van a cumplir, pero caramba, una de las evidencias que encontré yo, que percibí de que volvía el PRI a Los Pinos, es que una industria del periodismo que estuvo más o menos frenada durante los 12 años del panismo, vuelve a repicar las campanas de nueva cuenta, regresa, al parecer, en la industria del periodismo, la que yo llamo, el síndrome del dardo. Miren ustedes, esto ocurrió en los 71 años del PRI gobierno, y parece que regresa ese síndrome que así le llamo yo. Miren, el señor presidente lanza una propuesta de gobierno, vamos a decir cuál de ellas, infraestructura, carretera y puertos, o cualquier otra cosa, plan económico con déficit cero, decreto con plan de austeridad. Lanza ese dardo del plan de gobierno, del proyecto de gobierno, lanza el dardo. Y el dardo se clava en una plancha de triplay. Corre el periodista, por supuesto no todos, no La Jornada, no tantos más. Corre el periodista, dibuja un círculo perfecto en derredor del dardo, un circulito perfecto. Luego voltea a donde estamos todos y dice: ¿se dieron cuenta qué bárbaro el señor presidente, qué puntería de Apache?
pues no le atinó su dardo en la pura medianía de la diana, caramba, como para aplaudirle. Y según oigo el cotarro por allá donde se quema copal y donde se quema incienso al santo sexenal, creo que sí, que volvemos a los tiempos del PRI gobierno. Recuerden ustedes, para hacer el guiso se necesitó queso, vino tinto, mantequilla y demás ingredientes auténticos. Este lenguaje, el de los presidentes, piensen ustedes lo que han escuchado del Beato del Verbo Encarnado, de Fox, de Zedillo, de Salía, ay Dios, ese, del de la Madrid, de todos ellos. Piensen ustedes en qué quedaron las grandes promesas, las frases altisonantes para el mármol, para el bronce, en qué carambas quedaron. Piénsenlo si es que quieren pensar. Yo me voy, hasta mañana.